Disculpen, ¿me tardé demasiado? Griselda, ¿eres tú? Pues claro que soy yo. Pues claro que es ella, Sonso. Yo en cualquier lugar te reconocería, de cualquier forma, de cualquier modo. Bueno, yo no lo dije porque te veas irreconocible. Lo digo porque te ves hermosa. Ay, no. Claro. Seguramente Amalia exageró en el maquillaje. Yo le dije que no me echara tanto, ¿verdad? No, te ves increíble. No, al contrario. Pareces una estrella caída del cielo. Qué hermosa mujer. Óigame, si por mí fuera, Griseldita, en vez de ir a cenar con este papanatas, nos iríamos directito al registro civil para que este sirviera de algo, de testigo y nos casara el juez. Bueno, ya. Basta. Si van a seguir en eso, subo ahorita, me lavo la cara y me vuelvo a poner mi uniforme. No, por favor, no hagas eso. No hagas eso. Bueno, entonces ya párenle a los elogios porque me hacen sentir incómoda. ¿Nos vamos? Pero por supuesto que nos vamos, mi amor. Sí. Este es más fuerte. A ver. Gracias, de verdad, muchas gracias a los dos, pero yo nunca he necesitado el brazo de ningún hombre para saber cuál es mi camino. Así que, vamos. Sí, pero luego. Vénganse para acá. Cuidado. Claro que sí. Adelante. Hagas un lado, Sonso. A ver, ya. Pero sí. Quítense los dos, vamos. Y se maquilló y se puso el vestido que yo le regalé. Le arreglé las cejas, le quité el bigote y hasta me dejó maquillarla. Ay, después de tantos años intentándolo, finalmente lo logré. Victoria, hermano mío. Después dicen que el dinero no cambia a la gente. Mi mamá, maquillada, peinada y usando vestido. ¿Tú te lo imaginas? Oye, me encantaría ver eso, ¿eh? No, a mí también. Y Amalia me dijo que fue a cenar al Gourmet Palmer. ¿Adivina con quién? Con Reinaldo y Gabriel. ¿Puedes creerlo? Doña Griselda en vestido, cenando con dos hombres en el Gourmet Palmer. No lo creo. No lo creo. Bueno, yo creo que lo mejor es que yo vaya a ver qué pasa. No, ey, ¿a dónde vas? ¿Acaso estás invitado? Bueno, es mi madre. Antonio, cada vez que actúas sin pensar metes la pata. Por favor, olvídate de eso ya. Hola, Elsa. Hola, Patita. ¿Dónde está mi madre? Ah, pues fíjate que salió con Rosario para conocer a su equipo de voleibol. Entonces, ¿ese juego sí se va a llevar a cabo? Uy, pues ojalá que sí, porque imagínate, si no, Rosario se nos muere de pura histeria, si es la única forma que tiene de vengarse de los que lo golpearon. Entiendo. ¿Y doña Teresa Cristina dijo si volvería para la cena? No, dijo que iba a cenar en el Gourmet Palmer. Buenas noches. ¿Ustedes tienen reservación? No, bueno. Son mis invitados, Vanessa. Sean bienvenidos. Muy buenas noches, señora, caballero. Buenas. ¿Cómo estás, Simón? ¿No me reconoces? Yo tendría... Señora... Griselda la Carrasco, pues. No. ¿Sí? Perdón. Disculpe, de verdad. Es ella, Simón, es ella. Pues sí. Pues sin el uniforme, pues ni siquiera yo me reconozco. Wow, perdón. ¿Usted es la mamá de Antonio, el de Patricia? Sí, yo soy la mamá de José Antonio Salinas Carrasco, mi hijo. Ay, claro, sí. Usted y yo nos conocimos una de las noches que usted estaba haciendo las reparaciones. Discúlpeme. Es que, bueno, yo soy amiga de Antonio y también de Patricia. Es que Vanessa estudia en la misma universidad con ellos. Además de trabajar aquí. Sí. Exacto. Claro. Hablando de trabajo, déjame echarle un vistazo aquí. No, Griseldita, no te vas a poner a inspeccionar ahorita. Un momentito Quedó nomás, déjame perfecto, ver. quedó perfecto, de verdad. ¿Sí? Ah, pues claro, mi trabajo siempre es garantizado. Sí. Vanessa, por favor, acompaña a los señores a la mesa central. Y yo, mientras tanto, voy a adueñarme de la cocina. ¿Sí? Pues claro, pero si es suya. Y como diría mi padre, que Dios lo tenga en su gloria, quien tenga tienda, que la tienda. Bueno, con permiso. Sí. Ándale. Por favor, adelante. Por aquí, por favor. Haga su lado, con permiso. A ver, Griseldita, ven. Gracias. Tranquilo, Gabriel, no tienes que exagerar, ¿no? Solo quiero ser caballeroso contigo, mi alma. Bueno, ya los van a atender, así que denme un momentico. Buen provecho. Gracias. Pues hasta eso, con todas las luces y todas las personas trabajando y eso, el changarro este, pues no está tan peor, ¿eh?
Doña Griselda, champán en su homenaje. ¡Wow! Gracias. Aunque, Simón, no tienes por qué decirme doña. Pues la señora, la verdad es que prefiere otra cosa, como aquella que te llevé a tu casa, ¿te acuerdas? Importada. ¿Sí? Esta, pues... Sí. Muchísimas gracias, ¿no? Se ve buenísimo. Aquí tiene. Perdón. Espero que les guste. Disfrútenlo. Con su permiso. Sírvale bien, hombre mío, nomás. Cuando lo termine. Está perfecto, gracias. Permiso. Son codos estos finones, No, ¿no? ya, párale. Sí, Patty, yo no la reconocí, pero como estaba oyendo todo eso, pues supuse que era ella. ¿Estás segura? Absolutamente, ella misma me confirmó que era la mamá de Antonio. Y bueno, de hecho, aparte de tu papá, vino con un hombre bastante atractivo, ¿eh? Así, grande y fuerte. Y bueno, van a cenar con tu papá. Entonces, ¿el teatro está armado? ¿Por qué? Porque mi mamá avisó que iba a cenar ahí. ¿Te imaginas? Si las dos se encuentran en el restaurante, de seguro va a haber pelea, Vanessa. Bueno, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que le avise a tu papá? No le digas nada a él por ahora. Yo voy a llamar a mi madre a ver si la convenzo de venir a la casa. Está bien, pero por favor avísame, ¿eh? No te preocupes, besos. ¿Cómo dices, Patricia? ¿Quieres que me regrese para la casa? Así es, mamá. ¿Y por qué? Para que le hagas compañía a tu hija querida. Yo hasta llegué más temprano solo para estar contigo. ¿Ah, sí? Sí, hace mucho tiempo que no hacemos algo juntas, que no nos ponemos al día, que no tenemos una plática de madre e hija como lo hacíamos antes. ¿Te acuerdas? Quiero que sepas que extraño mucho eso. Entonces, mami, vente ya para la casa. Yo pido que te preparen esa ensalada divina que tanto nos gusta. Me encanta la idea de compartir la mesa con mi hija. Pero ¿sabes qué? Mejor vamos al restaurante y le decimos a tu padre que nos prepare algo bien delicioso para las dos. Nos vemos allá. Allá no. ¿Y por qué no? Es que siempre está lleno y no vamos a tener privacidad. No es la misma cosa, madre. Ok, entonces está decidido. Nos vemos en la casa. Ok, te espero. Besos. ¿Realmente ya cree que soy idiota? Ay, ¿quién es ella, Divina Isis? Patricia ¿Qué hizo esa traviesa ahora? trató de convencerme de no ir al Gourmet Palmer. Algo anda mal. Pero ¿qué será? No lo sé, pero lo voy a averiguar. Ya, tranquila, Vanessa. Hablé con mi madre y ella viene directo a casa para estar conmigo. ¿Y a tu papá? ¿Le digo algo, Patty? No, ya que doña Teresa Cristina cambió de planes, él ya no necesita saber de lo que se salvó. ¿Qué le parecieron los niños? Ay, ya están suficientemente grandes como para que los llames así. Ay, pero lo que sí debo admitir es que son unos verdaderos ases en el voleibol. ¿De verdad? Ay, ¿usted cree que ganemos? Estoy segura que van a ganar. Y de paso, humillan a Fernando, que bien se lo merece por haber organizado mal la seguridad de mi fiesta. Ay, sí, yo seré su vengador. Te perdiste de un buen entrenamiento. La próxima vez te pongo a jugar a ti. ¿Cómo cree, doña Teresa Cristina? Yo no hago esas cosas. ¡Ey! Y si las hicieras, dudo que alguien quisiera. Mi trabajo está al volante. Perdón, señor. Ah, sí. Entonces ve a traer el coche. Vamos al Gourmet Palmer. Sí, señor. Con permiso. Buenas noches. Es un placer recibirla como siempre. ¿Cómo está? Ay, muy bien. Muchas gracias, Simón. Él es Gigante, mi sobrino. Bienvenido. Mucho gusto. Buenas noches. Simón, tengo una reservación. Por supuesto, por supuesto. ¿Prefiere la mesa habitual o...? La segunda opción está perfecta. Claro Mil que gracias. sí, claro que sí. Vanessa. ¿Sí? Doña Diosa está en la mesa número 11. Por favor, acompáñala. Por aquí. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, con permiso. Oye, Diosa, ¿cómo es ese cuento de tu sobrino? ¿Mm? ¿Van a creer que yo soy un gigoló?
Oye, justamente eso es lo que pareces con ese cabello y esa camiseta. ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no me dijiste cómo tenía que venir vestido? Ay, bueno, es que así estás perfecto. Conozco muy bien a Diosa. Ella y su marido son clientes habituales. Bueno, pero por lo visto esa relación ya se acabó, porque ella lo presentó como su sobrino. Vanessa, ese no es problema nuestro. Ah, no, claro que no, claro que no. Yo simplemente lo comenté porque, bueno, lo conozco a él de vista y sé que vive en la pensión de Paloma. Además, ella debería ser muy rica, ¿no? Como para frecuentar tanto el Gourmet Palmer. Ella no, pero su marido o su ex marido sí es un señor de mucho dinero. Sí. Señor, ¿qué Sí. quiere decir un viejo? No, lo que quise decir es que es un señor mucho mayor que ella. Eso quise decir. No, cero prejuicio, o sea, pero... De hecho, yo personalmente no cambiaría un hombre mayor por un muchachito. A mí me gustan los hombres maduros. Vanessa, Sí, ven, por favor. En la barra te estamos. claro. Simón, ¿le sirvieron algo de beber a mis invitados? Sí, claro, una botella de champán. El mejor como tú lo pediste. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Uy. A este ritmo voy a terminar borracha. Gracias, mi cuate. Tranquila, mi Griseldita. Yo te llevo a tu casa sana y salva, ¿eh? Ay, Gabrielito, apaga tu antorcha, ¿sí? ¿Por ahí? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Sí? Vamos bien. Esto es una delicia. No puedo parar de comer estas cositas. Qué bueno que te gustó. Bueno, ¿y tú, Gabriel? ¿Yo qué oiga? No, si quieres que te prepare algo especial, no sé. Pues usted no estaba cocinando la cena. Está casi listo. Bueno, a ver, déjenme, me siento con ustedes para brindar. Así pasamos una... Toma tú un poco de agua, te estás ahogándose. Sapita, ¿estás bien? Sí. ¿No es mejor darle unos golpes en la espalda? Déjenlo, yo misma lo haré. Ya se le pasó. Ahora dime, Reinaldo, ¿qué están festejando?